6:42 minutos de la mañana, continuamos con más acá en la revista de Costa Rica Noticias, y es que en un poco más de 2 años los coligalleros han extraído 1 tonelada de oro en Cruzitas. Un nuevo estudio identifica las pérdidas ambientales que podrían estar siendo mayores de los beneficios que tienen las 64 toneladas de oro que se han extraído en este lugar. El geólogo ambiental Alan Astorga desarrolló un estudio sobre la situación actual y el futuro de Cruzitas. El experto identificó que extraer en operaciones pequeñas o grandes las 64 toneladas de oro sería mucho menos las ganancias percibidas que lo que podría causar el daño ambiental. De acuerdo con el experto, el daño le costaría al país 3.000 millones de dólares, mientras que el oro dejaría 1.500 millones de dólares. El beneficio neto económico que obtendría el país de extraer ese oro, si el país quisiera hacerlo, es aproximadamente 1.500 millones de dólares. Pero cuando valoramos el costo ambiental de los daños que produciría, ese costo anda por los 3.000 millones de dólares. O sea, no es rentable, de ninguna manera es rentable. Entonces, incluso a pequeña escala, como alguna gente ha planteado que se hace a través de pequeñas minería artesanal oficializada, tampoco es funcional. El costo ambiental es muy alto y definitivamente la actividad actual hay que pararla. El estudio identifica que el daño aún es pequeño, pero que debe detenerse en acciones sociales y de desarrollo en la zona. Desde el 2016 hasta octubre del 2018, los coligalleros han sacado 1 tonelada de oro, cuyo valor fue de 90 millones de dólares, pero tiene además un grave impacto con el uso de mercurio. Astorga identificó que en Cruzitas han ingresado 31 toneladas de mercurio que han contaminado 1 millón de metros cúbicos de suelo. Desafortunadamente son datos bastante alarmantes. Creemos que hasta octubre del 2018 se habían utilizado ya 31 toneladas de mercurio. Y ese mercurio lo han utilizado para sacar el oro, pero el resto del material, el suelo ya procesado, está contaminado. Entonces ahí hay un enorme, calculamos que aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de suelo contaminado con mercurio. El experto concluye en que no es posible sacar el oro desde el punto de vista social y ambiental. Bueno, para ampliar esta información nos vamos a ir hasta el primer poder de la República con nuestra directora Laura Martínez. Buenos días, Laura. Buenos días, David. Sí, estamos aquí desde la Asamblea Legislativa porque el tema de Cruzitas ha sido y es de debate en el poder legislativo. Recordemos la visita que hubo de legisladores de Liberación Nacional al proyecto, las audiencias que también tuvo el ministro de Ambiente aquí, Carlos Manuel Rodríguez, para explicar cuáles finalmente eran las estimaciones sobre la extracción, el impacto ambiental que ha tenido, que ha tenido la actividad minera que se está dando precisamente en Cruzitas, luego de que se rechazara este proyecto, ¿verdad? En fin, además hay un proceso judicial sobre Cruzitas que se está llevando a cabo. Y bueno, hay una apelación sobre la participación del expresidente Óscar Arias Sánchez. En fin, el tema Cruzitas se mantiene y estamos a la espera también de un estudio que estaría por entregar, eso nos dijo el ministro de Ambiente, a mediados de marzo, sobre las estimaciones, el cálculo más preciso, porque han habido distintos datos en torno a ello. Pues bueno, ustedes veían y escuchaban en esta información en la que Alan Astorga, geólogo que ha hecho también varios análisis, ha estado en la zona, él precisa que en poco más de 2 años los coligalleros han extraído 1 tonelada de oro de Cruzitas. Un estudio que él encabeza identifica que las pérdidas ambientales serían mayores que lo que se puede ganar con la extracción de las 64 toneladas de oro. Para poder entender estos datos, porque qué significa 1 tonelada de oro, qué significa la extracción de 64 toneladas de oro, en fin, vamos a ampliar con Alan Astorga, él está aquí con nosotros. Buenos días, Alan. Vamos a tratar de entender qué significa esto. En poco más de 2 años los coligalleros han extraído 1 tonelada de oro en Cruzitas. Bueno, si yo escucho este dato, digo, ¿y eso qué implica? Bueno, es un poquito más de 1 tonelada. Estimamos que han extraído cerca de 90 millones de dólares de oro, estimado para el 12 de octubre del 2018.
posiblemente de octubre acá ha aumentado esa cantidad. Entonces estamos hablando ya alrededor de una cifra de 100 millones de dólares en oro que se ha extraído en Cruzitas de forma ilegal. En 2 años. En 2 años, sí. 100 millones de dólares. Eso es muchísima plata. Sí, mucha plata, pero también desde el punto de vista ambiental es muy grave, porque han utilizado, estimamos, cerca de 31 toneladas de mercurio, y aparentemente también se está usando cianuro ya. Ya la actividad está pasando de artesanal a una actividad semi-industrial por los recursos que tienen, y bueno, se han expandido más en el área de yacimiento. Explíquenos todo lo que ha dicho, es decir, usted habla de que ya se ha usado cianuro, se está usando también mercurio, sobre todo mercurio. Bueno, ¿qué revelaciones tiene usted sobre el uso, de acuerdo con este nuevo estudio, esta nueva valoración que usted ha hecho? ¿Qué implica, cuáles son esos datos que a usted le parece que son más alarmantes? Y a la vez, ¿nos podría explicar más adelante qué significa que se esté utilizando cianuro en Cruzitas? Sí, bueno, en el caso del mercurio, que es con lo que empezaron a trabajar, el mercurio es muy dañino para la salud de las personas que lo utilizan, o sea, para los mismos coligalleros, pero también genera una gran contaminación al suelo, al agua y al aire. Ahí lo que preocupa mucho es que Cruzitas está muy cerca del río San Juan, y ellos han trabajado sobre todo en los drenajes de los ríos que desaguan en el río San Juan. Encontramos que para octubre del 2018, que es la fecha de referencia porque tenemos una imagen satelital con la que hicimos el análisis, la cantidad de suelos contaminados ya alcanzaba 1 millón de metros cúbicos de suelo contaminado con mercurio. Eso es 1 millón de metros cúbicos. Usted puede ubicarnos, yo recuerdo cuando ustedes hicieron la valoración del estudio sobre el impacto del proyecto inicial de Cruzitas, que implicaba que iban a abrir un hueco, un orificio tan ancho o tan amplio como lo que implicaba el Parque La Sabana, ¿verdad? Sí. Bueno, usted podría ponerme como en imagen, en una fotografía, qué significa este número de toneladas. Sí, claro. Bueno, lo que encontramos hasta el análisis satelital es que habían afectado casi 27 hectáreas de territorio, donde ellos han afectado sobre todo los cauces de los ríos, porque ahí es donde hay más concentración de oro, y se han metido un poco hacia los bosques. El total de área impactada para el octubre era de 26 hectáreas. El Ministerio de Ambiente está diciendo que a este momento son 40 hectáreas, pero vamos a ver el resultado del Ministerio de Ambiente. Lo que sí sabemos es que de esas 26 hectáreas ellos lo que hacen es excavar, sacar el suelo por lo menos a una profundidad de 3 metros, aunque también tienen túneles, y el volumen, cantidad de suelo que han procesado es alrededor de 1 millón de metros cúbicos de suelo. ¿Eso qué significa? Una vez que es que ellos, en ese material que se llama saprolita, está el oro concentrado, diseminado. Entonces ellos tienen que utilizar mercurio para separar el oro de la saprolita, del suelo. Pero la saprolita se contamina con mercurio. Entonces, cuando ellos sacan el oro, el material de desecho, que es un suelo ya contaminado con mercurio, es un suelo tóxico y contaminado. Y el problema es que ese suelo ellos obviamente no lo están procesando, sino que lo que están haciendo es dejándolo ahí sobre el terreno. Entonces, el suelo está disperso en toda esa área de 27 hectáreas de zona impactada. ¿Cuántos son 27 hectáreas en...? Es un área muy grande, estamos hablando que sería como 3 veces el tamaño de la sabana. Ese es el área afectada, 3 veces el tamaño de la sabana hoy por el uso de mercurio, el uso de cianuro, decía usted, y ahora vamos a hablar de las orillas del río San Juan, a propósito de lo que usted está diciendo, el uso de cianuro, bueno, ¿cómo se logró comprobar que se está utilizando cianuro? La Policía de Fronteras decomisó un camión que tenía más de 1 tonelada de mercurio, de cianuro. No está claro si se dirigía a Cruzitas, pero con lo que vimos en el mes de febrero que hicimos una visita allá, yo tengo la impresión de que sí se está usando cianuro, porque ellos se han tecnificado, ¿verdad? Ellos empezaron con herramientas que eran estañones plásticos, palas y cuestiones muy artesanales. Ahora ya están usando pequeñas plantas auxiliares de energía, se nota que
como tienen recursos económicos, se están, como digo yo, tecnificando y semi-industrializando, ¿verdad? Entonces, bajo esas condiciones, pueden utilizar mercurio. El mercurio es todavía más peligroso que usar, el cianuro es mucho más peligroso que usar el mercurio para la salud de los trabajadores. ¿En qué Es muy afecta? tóxico, y un mal manejo del mercurio puede provocar hasta la muerte. Del cianuro. Del cianuro. Y sí, pareciera que si lo están utilizando todavía habría que hacer más control ambiental. ¿El cianuro se utiliza específicamente en qué? Cumple la misma función que el mercurio, nada más que es más eficiente. Con el mercurio todavía queda oro en el desecho, en el material de desecho. Con el cianuro se puede extraer con mucho más eficiencia. O sea, en la tierra está En ese la tierra, mercurio. sí, exactamente. Y genera impactos en la salud de las personas. O sea, Definitivamente. todos estos coligalleros están siendo afectados directamente. Sí, ¿verdad? Los primeros que son afectados al utilizar en la ambas salud sustancias. son ellos, sí, definitivamente, porque aunque usan máscaras y otras cosas, no están usando las metodologías correctas para ese manejo de sustancias peligrosas. Bueno, pero el objetivo es extraer el oro. Y han sacado, usted dice, en estos más de 1 tonelada. 2 años, más de 1 tonelada y han logrado percibir $100 millones. Usted decía ahora que es más el daño que el daño que sea, vamos a ver, que es mayor las pérdidas ambientales que lo que se ha logrado ganar. ¿Por qué? Bueno, en millones de dólares. El tema está porque el Ministerio de Ambiente en este estudio que está preparando está contemplando como una alternativa, la posibilidad de introducir entidades. El ministro de Ambiente hablaba de cooperativas para que intervinieran la zona y extrajeran el oro de una forma más sostenible. El estudio nuestro, el mío, lo que yo conté con la colaboración de la Fundación Netrópica para hacer la valoración de costo-beneficio, nos lleva a la conclusión de que las consecuencias ambientales negativas que se producen por cualquier tipo de extracción que se haga en Cruzitas tiene el doble del costo socioambiental que el beneficio económico que genera. A ver. El problema es que ahí para sacar el oro hay que botar el bosque. ¿Se está botando el bosque? En ese momento sí, pero digamos que los coligalleros lo que han hecho es trabajar en los cauces de los ríos. Ya ahí les trajeron el oro, ya ellos tienen que meterse en el bosque. Y ahí ya estamos empezando a hablar de un grave daño ambiental, porque son bosques que se encuentran en un buen estado de conservación. Entonces, si digamos, nosotros decimos, bueno, vamos a quitar a los coligalleros y vamos a poner cooperativas, igual, esa gente que entre tiene que botar el bosque y usar cianuro o mercurio para extraer el oro. Entonces estamos sacando a los ilegales para meter una minería, entre comillas, legalizada, pero igual de impactante y dañina y riesgosa. Nosotros decimos, en el caso que Costa Rica desarrollara el proyecto grande, el proyecto industrial que quería hacer Industrias Infinito en el 2007, Costa Rica lo más que podría extraer hipotéticamente serían $1.500 millones. Pero el daño ambiental, las consecuencias ambientales serían de alrededor de $3.000 millones. Entonces no es negocio desde el punto de vista socioambiental. ¿Cómo hace usted esa medición, Alan Astorga? Porque me parece muy interesante lo que está diciendo. 1.500 millones se iba a extraer con el proyecto inicial de Industrias Infinito en Cruzitas. 3.000 millones de daño ambiental. ¿Cómo hace usted esa relación? Bueno, porque estimamos la cantidad de bosque que tendría que ser destruido para extraer el oro, porque el oro está debajo del bosque. Entonces se tiene que eliminar todo el bosque. Ese bosque cumple una función de servicios ecosistémicos que se puede calcular su valor de servicio, su valor económico para un plazo de 25 años. Luego calculamos lo que sería la consecuencia de la contaminación del río San Juan y de los humedales del norte de Costa Rica, porque tenemos que recordar que el río San Juan, a la altura de Delta, en el norte de Costa Rica, se bifurca. Es una gran arteria del río San Juan, se va por el río Colorado, sí. Y solo un 10% del agua se va por el cauce original del río San Juan.
esa arteria, el río Colorado, drena casi 3.000 hectáreas de humedales Ramsar que tiene Costa Rica. La contaminación del mercurio y el cianuro, sobre todo el mercurio, es acumulativa. Se acumulan los tejidos de los organismos, sobre todo los peces. Entonces, si eso se mantiene, esa contaminación se mantiene, a la larga va a llegar a alcanzar todos los humedales del norte de Costa Rica. En un momento dado vamos a tener peces con mercurio hasta en Tortuguero. Cuando hacemos la estimación del plazo de lo que significa hacer la explotación por largo tiempo en Cruzitas y de que los ríos estén drenando mercurio y cianuro hacia el río San Juan, hacemos la valoración de los costos de servicios ecosistémicos de los humedales del norte y nos resulta que los efectos ambientales pueden ser mínimos de 3.000 millones de dólares, más la pérdida de imagen del país, que sería, me parece, muy grave, porque es un país que vende ecoturismo, que vende servicios turísticos y que de pronto cede ante una actividad minera. Entonces el costo, por eso decimos el costo socioambiental es muy alto, aparte de los impactos directos que se dan en el sitio del proyecto. Usted está diciendo algo que me parece muy, vamos a ver, que genera muchas alarmas, que puede poner en alerta a muchísimas personas y generar alarmas, porque usted está concluyendo en su evaluación que esta extracción que ya va a ir ingresando hacia los bosques, que ya tocó las orillas de los ríos, podría eventualmente afectar al río Colorado, Sí. que es el principal afluente del río San Juan. O sea, que finalmente esta extracción en Cruzitas afectaría al río San Juan. Sí, claro. ¿Podría ampliarnos más? Sí, el problema que tenemos es que... Con el problema limítrofe y diplomático que hay entre Costa Rica y Nicaragua. Ajá, porque eso no lo podemos tapar. Todos los cauces del río Infiernito, la quebrada Minas, drenan desde Cruzitas drenan directamente al río San Juan y están a una distancia de 5 kilómetros. Donde se está extrayendo está a una distancia de 5 kilómetros. De 5 kilómetros del río San Juan. Y todos los cursos de agua que pasan por Cruzitas, donde se está haciendo la explotación ilegal, van directo al río San Juan. Entonces, si detectamos contaminación de mercurio ya en esos ríos, es muy probable que el mercurio esté llegando al río San Juan. Y el problema es cuánto mercurio ha pasado, qué contaminación tenemos. Yo estoy sugiriendo en mi estudio que Cancillería le pida al gobierno de Nicaragua que haga un esfuerzo por evitar que los coligalleros que vienen de Nicaragua pasen con el mercurio, porque el mercurio viene, lo echan en las mochilas. Es clarísimo para los que vamos allí al río San Juan ver cómo los botes, unos botes largos que traen mucha gente, son como pequeños autobuses que cruzan el río, se orillan al río en la margen del Costa Rica, del río San Juan, la gente se baja y por la trocha caminan y se meten al territorio costarricense. En las mochilas traen mercurio. El mercurio ahí circula de un lado de la frontera al otro, sí, como cargar un vaso, no sé, un refresco de casa. De comida, sí, incluso viene mezclado con la comida. Y si la policía o el ejército nicaragüense, porque ellos tienen una alta presencia en la zona fronteriza, requisara a esos coligalleros o a esa gente que está pasando el río y les decomisara el mercurio, eliminaría mucho del problema. La policía de fronteras. Pero el ejército nicaragüense podría hacerlo perfectamente, requisar y quitarles el mercurio, porque lo que dicen los estudios de la ONU es que quien les da el mercurio es quien les compra el oro. Generalmente son empresas mineras que en Costa Rica, que en este caso posiblemente estén en Nicaragua, que cuando les compran el oro, que tampoco se los compran muy caro, se los compran barato, les aportan el mercurio para que sigan extrayendo oro. Entonces, el gobierno de Nicaragua tiene cierta responsabilidad. Me parece que la Cancillería debe informarle a Nicaragua lo que está pasando y pedirle que por favor colabore en decomisar ese mercurio. Costa Rica tiene una frontera muy porosa porque es muy grande, pero con la colaboración del ejército nicaragüense se podría empezar a ayudar. Además sería un muy buen antecedente que Costa Rica le comunique a Nicaragua la necesidad de controlar eso, porque esa contaminación se revierte hacia territorio nicaragüense, porque si los mineros lo usan en Cruzitas,
ese mercurio va a terminar en Nicaragua, en el río San Juan. Ya tenemos que ir a comentarios, pero usted está revelando muchísimas cosas a la vez, muchos datos a propósito de esta evaluación que usted hizo también para la Fundación Neotrópica sobre el impacto ambiental en Cruzitas. Usted está diciendo a la Astorga, geólogo, investigador, que prácticamente muchos de los coligalleros nicaragüenses que están en Cruzitas extrayendo oro hoy por hoy son personas que están vendiéndolo a empresas en Nicaragua, Sí. a empresarios en Nicaragua, que los mineros que lo están comprando. ¿Eso se puede concluir de esa manera así tan tajante? Sí, es muy altamente probable. La ONU hizo estudios desde el año 2008 que demuestran que generalmente en toda América Latina quien les suple el mercurio es quien les compra el oro. Y generalmente son empresas mineras que tienen ya ciertos permisos para exportar el oro, ¿verdad? Para exportar el oro, ya que se convierte en lingotes, hay que tener ciertas autorizaciones del gobierno. Entonces, ahí lo que tenemos es un trabajo como a la sombra, donde la empresa minera reporta que produjo tanto, pero en realidad es oro que le está comprando a los coligalleros que están trabajando ilegalmente en Costa Rica. En concreto, Costa Rica, ¿qué debería pedirle a Nicaragua? Eso, que primero enterarlo, segundo, despedirle que el ejército nicaragüense que está en la zona fronteriza requise y decomise el mercurio y, dado el caso, el cianuro que está pasando para Costa Rica, porque eso se puede revertir y terminar en el río San Juan. Además, vamos con comentarios. Vamos a ver si tengo los... Sí, son varios, porque a propósito de todas estas revelaciones de este estudio de Alan Astorga para la Fundación Neotrópica, se han generado muchísimas opiniones. Vamos con la primera. Alan Demos 107 dice lo siguiente: el problema fue que esto se dejó a la libre y el daño ambiental supera por mucho lo extraído. Además, lo extraído se fue hacia el vecino del norte. María Luisa Rojas dice: sin mercurio no puede haber extracción del oro. Entonces, ¿de dónde y por dónde ingresa el mercurio al país? Es una pregunta. ¿Quiénes financian dicha importación? Bueno, esa es una consulta que ya vamos a retomar, porque Alan Astorga ya lo estaba ampliando con su información. Cintia Sáenz Sancho comenta: Costa Rica y sus estudios. Mientras tanto, continúa el saqueo y contaminación. Hasta enferma escuchar todo el desastre que hacen, y Costa Rica de brazos cruzados. La seguridad no es suficiente. ¿A quién o quiénes se le debe pedir ayuda para parar este robo y recuperar el bosque? Eso dice Cintia Sáenz. Mario Villalobos opina: el problema está en los que extraen el oro, no les interesa. El problema está en que los que extraen el oro no les interesa el daño ambiental, como hemos visto en todas partes del mundo. Los extraccionistas destruyen el medio ambiente y dejan el daño ambiental. Lo vemos en la Amazonía, aquí mismo, en varios lugares. Bueno, yo quiero mencionar una cosa que me parece muy importante. En este estudio que hicimos de una imagen satelital de casi 120 kilómetros cuadrados en los alrededores de Cruzitas, y es que no es cierto que ahí hay comunidades pobres, abandonadas. Casi no hay gente en esa es una zona muy despoblada. La cantidad de familias que encontramos no fue más de 100, en un área de más de 120 kilómetros cuadrados. 120 kilómetros, 100 familias. 100 familias, eso está terriblemente despoblado. Entonces aquí urge que el Mideplan, el INDER, impulsen el programa de desarrollo que se ha estado proponiendo para toda esa zona. Ahí la solución en Cruzitas es detener ya la actividad de los coligalleros con operativos policiales como los que ha desarrollado esta administración de gobierno, pero meter gente, necesitamos meter gente a hacer actividades productivas en Cruzitas. Se pueden hacer muchísimas cosas. Esa zona, Cutris, es la zona típica de producción del queso palmito, con certificación de origen. Ahí se puede hacer mucho. Se puede utilizar los bosques para otra cosa, no para estar quitándolos y sacar el oro. Hay posibilidad de hacer mucho geoturismo en esa zona.
Entonces, lo que necesitamos es que el gobierno impulse más bien que las comunidades humanas se instalen en Cruzitas y cuiden el área. Bien. Yo estoy proponiendo que esas áreas donde se encuentra el yacimiento de 120 20 hectáreas se convierta en un geoparque de la UNESCO, donde le enseñemos a los turistas internacionales que Costa Rica decidió no explotar 2 millones de onzas de oro ahí por cuidar el bosque. Y me parece que esa es la mejor imagen que puede vender Costa Rica. Bueno, 3 revelaciones importantes. Ya se establece quién podría estar generando el ingreso de los coligalleros nicaragüenses vendiendo oro para Nicaragua. Acciones concretas pide Alan Astorga de parte de la diplomacia costarricense hacia el gobierno nicaragüense. 2, podría afectar y contaminar el río San Juan porque ya se va a empezar a extender la extracción del oro hacia los bosques. 3, es más el daño ambiental que lo que generan las ganancias por la extracción del oro en este momento. 3.000 millones de dólares de pérdidas versus 1.500 millones de dólares que habría generado la actividad minera con Industrias Infinito en Cruzitas. Así que son 3 grandes revelaciones que trae este estudio nuevo que encabeza Alan Astorga por parte de la Fundación Neotrópica. Gracias, Alan Astorga, por ponernos en perspectiva este tema al cual daremos seguimiento el día de hoy. Ya venimos con otro tema en la revista. Se aprueba el reglamento legislativo. Para las voces que lo apoyan es una manera de agilizar los trámites, de agilizar los proyectos, las iniciativas aquí en la Asamblea Legislativa. Para quienes lo adversan, digamos por el fondo, es una pérdida de la democracia parlamentaria o se plantean más bien si esto beneficia al Ejecutivo. Pero bueno, hay quienes consideran que este era un reglamento necesario y que no se ha cambiado o que no se ha variado desde hace más de 50 años. Las distintas voces aquí en la revista, quédese con nosotros.